Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Esto es Preguntando se llega a Roma. Muy bien, como les decía hace un momento, esto es Preguntando se llega a Roma y como ya es costumbre, tengo un invitado muy especial. Esta vez tengo conmigo al padre Javier Olivera Rabasi. Padre Javier, bienvenido a este canal donde tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar acá, muy contento. Claro que sí, bueno, padre, la idea de este programa es que hay muchas personas que están por fuera y que quizás tienen un montón de dudas, piedras en el zapato, objeciones, y que quizás nuestra experiencia al haber ingresado a la Iglesia Católica o haber sido católicos mucho tiempo, quizás nuestras propias experiencias y las respuestas que nosotros podamos haber hallado en el camino pueden ser esa piedrita en el zapato que le quitemos y le ayudemos a sacar a esas personas, y quizás sea eso, esa forma de dar el paso que les hace falta para poder abrazar la fe católica de una manera más contundente, radical, con más amor, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar esto pidiéndole, porque siempre hay que aprovechar la visita de un sacerdote, que nos ayude con una oración para iniciar como debemos iniciar todos los cristianos y católicos. Cómo no, desde ya. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Muy bien. Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, padre. Ahora sí, la primera pregunta de este programa es la más sencilla y a veces la más difícil. ¿Quién es el padre Javier Olivera Rabasi? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Si es un sacerdote diocesano o pertenece a alguna comunidad religiosa? ¿Quién es el padre Javier Olivera Rabasi? Perfecto, muy fácil de responder. Sacerdote católico apostólico romano, 45 años, 14 años de sacerdote, pertenezco a una congregación llamada San Elías, una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano dedicada a las misiones y a la contrarrevolución cultural, y vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy vicedirector de un colegio y capellán de un colegio católico, y bueno, más o menos creo que es todo. Qué bien, padre. Entonces ahí eso ya me da pie para poder hacer entonces la siguiente pregunta de este programa. Padre, ¿usted ha sido católico toda su vida o en algún momento tuvo otra cosmovisión diferente a la de ser un católico? ¿O en algún momento fue como un católico de esos tibios, light, y llegó un momento en el que enderezó el rumbo? ¿Cómo fue eso? No, católico toda la vida, en el sentido de bautizado, sí, toda la vida católico. No toda la vida católico practicante, que es distinto. Yo a partir de los 12 años más o menos, en adelante hasta los 19 prácticamente no practiqué la fe, aunque vengo de una familia católica. Mi familia toda iba a misa, yo no he participado de los sacramentos, hasta que, bueno, llegando desde a la universidad y comenzando la universidad y los primeros años, tuve esa búsqueda, digamos, así existencial, para así decirlo, de cuál es el sentido de la vida, y finalmente terminé por medio de una muy buena chica que estábamos de novio, al final casi por casarnos, acercándome a la fe católica, a la práctica de la fe católica, ¿no? Así que, pero nunca participé de ninguna otra religión, siempre fui bautizado católico. En todo caso era más bien tibio o no practicaba la fe, pero siempre pertenecía a la Iglesia Católica. Impresionante, Dios,
cómo utiliza cualquier método para acercarlo a uno. O sea, usted empezó a acercarse de nuevo a la fe católica por tener novia. Por tener una novia católica, por tener novia tenía siempre, pero no todas eran católicas, digamos, ¿no? Hasta que me agarró una que me puso, como decimos, me puso en vereda, digamos, ¿no? Me puso en rumbo. Qué bien, padre. Bueno, entonces, en este sentido, ¿qué fue lo que hizo que no solamente se acercara a la fe católica, sino que llegara a usted como ese llamado, esa vocación al sacerdocio, padre? A ver, la vocación al sacerdocio es posterior de algunos años ya después de la vocación, digamos, de la conversión, para decirlo, a la vida practicante católica, y se dio a partir de que el hermano de esta muchacha con la que salíamos, después de 3 años de novio más o menos con esta chica, este muchacho, este joven muy amigo mío, ya universitario, ya un chico de 27, 28 años en aquel momento, nos comunica que él había decidido entrar al seminario. Y entonces para mí eso fue un golpe muy grande, y ahí como que comencé a considerar la posibilidad del sacerdocio para mi propia vida, digamos, ¿no? Pero ya ¿Qué estábamos edad tenía usted en ese momento, padre? Perdón. 22, 23 más o menos, más o menos. Ok. Sí, sí. Estábamos estudiando ambos la carrera de abogacía, la chica y yo, y nos habíamos comprometido por medio de una misa de compromiso, con anillo y todo de compromiso, y la idea era terminar la universidad y casarnos por iglesia, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, a partir del ingreso de este muchacho al seminario, su hermano mayor, muy amigo mío, ahí yo comencé a plantearme este tema de la vocación, y a su vez también ella también, porque la historia termina en que tanto ella como yo entramos a la vida religiosa. O sea, después de 5 años y medio de noviazgo, en vez de decidirnos casarnos, nos terminamos graduando de abogados, ya estábamos trabajando y todo, y decidimos que lo nuestro no era el sacramento del matrimonio, sino que era el sacramento, en el caso mío, del orden sagrado, y ella la vida religiosa. Eso fue hace ya 20 años, ¿no? Yo tengo 45, entramos a los 25 más o menos al convento, a la vida religiosa. Pero fue más o menos ahí a los 22, 23 años, y la decisión tardó como 2 años en madurar más o menos, hasta que finalmente decidimos entrar a la vida religiosa. ¡Wow! Espectacular, padre, qué bendición. Yo creo que hasta aquí todas las personas que puedan estar viendo esto en este momento, las personas que vayan a verlo más adelante, yo creo que hasta aquí ya podrían incluso ir haciéndose una idea de lo bonito que es llevar también un noviazgo en Dios. El Señor va madurando las cosas de una forma tan bonita que es Él el que va a determinar en algún momento si realmente su vocación es al matrimonio o si realmente los está llamando a otro tipo de vida, ¿cierto? Bueno, padre, aquí llegamos entonces al punto y al plato fuerte de este programa, que se llama Preguntando se llega a Roma. ¿De qué se trata? La idea es que usted nos cuente, padre, cuáles han sido las 3 dudas, preguntas u objeciones más fuertes que usted ha tenido en su vida, en su camino como cristiano católico. Para mí no hay ninguna pregunta que no pueda ser respondida desde la teología y desde la filosofía, ¿no? La sola fe, en el sentido peyorativo del término, no en el sentido como eso se lo entiende, como los protestantes lo entienden, como que solamente la fe te salva. La sola fe sin la misma inteligencia no ha sido la práctica habitual de la Iglesia Católica, sino que es la fe razonada. Y no se trata de esto de un escepticismo o de una especie de empirismo o de agnosticismo, sino que Dios nuestro Señor nos dio la inteligencia para que con la inteligencia pensemos la fe. Y eso es la teología. A ver, a mí en concreto no podría decir 3 preguntas. Yo podría hablar, a menos en mi caso, de una pregunta para mí que fue la crucial, que una vez que yo la comprendí y la pude responder desde la razón, motivó un cambio, diría, sustancial, digamos, ¿no? En mi propia vida espiritual. Y es la pregunta por la existencia de Dios. O sea, es aquella famosa frase de Dostoyevsky, creo que lo dicen Demonios o los hermanos Karamazov, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Pero si Dios existe, bueno, ahí la cosa cambia. Bueno, yo cuando pude comprender intelectualmente, cuando pude demostrar intelectualmente que Dios existe, mi propia vida cambió.
O sea, porque ya yo pude decir yo no creo en Dios, sino que yo sé que Dios existe. Y para darse cuenta de la existencia de Dios no hace falta ir solamente a la vida de la fe, al catecismo, a la Biblia, ¿no? La existencia de Dios puede ser demostrada perfectamente de modo racional, tanto Aristóteles como Platón antes de Cristo o ya después de Cristo, Santo Tomás. Uno puede llegar a la existencia de un ser superior, no corporal, sino espiritual, que a su vez creador u organizador de todas las cosas por medio de la razón, estoy hablando nada más, y por lo tanto, a su vez también después uno puede llegar a la existencia de la propia alma humana, alma espiritual, ¿no? Bueno, cuando al menos en mi caso yo pude descubrir que por medio de la inteligencia no hacía falta tener fe, sabía que por medio del razonamiento lógico hay algo a lo que los hombres llamamos Dios que existe, que es, y que no es mi inteligencia, y no es el azar, ni nada. Bueno, a mí mi propia vida cambió, porque si Dios existe, bueno, y el alma humana es espiritual, después de esta vida algo pasa. Entonces todo nuestro obrar y nuestro ser va a ser juzgado el día de mañana. Y entonces, bueno, después en todo caso uno tendrá que ver cómo es ese Dios, si es uno y trino o no, si se encarnó o no se encarnó. Es un tema ya que proviene más de la revelación sobrenatural. Pero por medio de la misma inteligencia uno puede llegar a esa verdad. Y para mí esa fue la pregunta que al responderla me cambió la vida, ¿no? Después habrá otras preguntas que son más bien típicas, bueno, ¿por qué si existe Dios? ¿Por qué existe mal en el mundo? Pero son las más habituales, digamos, ¿no? Y creo que la más difícil para mí fue esa, ¿no? La existencia de Dios. Bueno, yo creo, padre, que en ese mismo orden de ideas podríamos abarcar sobre la existencia misma de Dios, que obviamente podría uno obviamente explayarse con mil temas acerca pues, de la existencia de Dios, pero en ese orden de ideas yo entonces tocaría de pronto 3 puntos sobre este mismo de la existencia de Dios. Entonces el primero sería de pronto preguntarle, padre, para usted, ¿cuál sería el mejor argumento que podríamos utilizar los católicos frente a una persona obviamente no creyente? O sea, se lo digo incluso a manera personal. Yo fui ateo 16 años y yo discutí con un montón de gente, desde sacerdotes, desde protestantes, desde laicos, con la familia, con todo el mundo discutía yo y le hacía preguntas y difícilmente uno, cuando está por fuera, se encuentra con un católico bien formado que le explique a uno realmente ese tipo de cosas. Entonces yo creo que este tipo de espacios, por ejemplo, este espacio personalmente, yo he sentido que Dios me lo ha puesto para eso, para aprender también cómo a darle ese tipo de respuestas a las personas que están afuera gritando yo quiero que me respondan, pero el católico muchas veces tristemente es perezoso en conocer su fe y no tiene muchas veces respuestas a ese tipo de cuestionamientos. Casi siempre es el típico sí porque sí o no porque no, pero no hay una trascendencia. Entonces, ¿cuál sería de pronto como el argumento más contundente que de pronto usted pueda darnos y que uno pueda utilizar a la hora de estar dialogando con una persona que no cree, bien sea ateo o un agnóstico? Sí. A ver, primero tenemos que aceptar que la inteligencia puede llegar a alcanzar la verdad de las cosas, ¿no? Si alguien de entrada me dijese, no, no, yo no estoy de acuerdo con que la inteligencia esté hecha para la verdad, entonces no tiene sentido. Hablemos del partido de fútbol de Argentina, Dios le ganó a Croacia y estamos en la final del Mundial. Y punto, se acabó. Felicitaciones, felicitaciones. Igual todos aquí en Sudamérica somos suramericanos en un mundial. O sea, Esperemos, esperemos. en eliminatorias somos rivales, pero cuando llega a la final un suramericano, todos somos hermanos. Me imagino. Pero, a ver, si alguien quiere hacer el desafío de pensar, o sea, si quiere tomarse el trabajo de pensar, porque la mayoría de la gente no quiere pensar, sino que simplemente quiere justificar su modo de obrar o sus pasiones, sus pecados, ¿no? Sus apetitos. Si alguien quiere estar dispuesto a pensar, bueno, para mí quizás el modo más sencillo, están las famosas 5 vías, ¿no? Tomás, está la famosa prueba de motor inmóvil de Aristóteles, pero si uno quisiera resumirlo para la gente de a pie y sencillamente, sin salirnos del ámbito propiamente filosófico, porque esto es filosófico, no es teológico, em, tenemos que entender que hay un principio que utilizamos en nuestra vida coloquial de todos los días, que
aplicamos a las cosas que existen o la prueba de que una inteligencia existe su propia obra. Ejemplo, si yo tuviera acá en mi mano un reloj, digamos, y le dijera a una persona atea, ¿no? Bueno, ¿quién hizo el reloj? Y el reloj, la persona atea va a responder seguramente el relojero. Bueno, pero ¿vos viste el relojero? No, yo no vi el relojero. Bueno, entonces vos tenés fe que el relojero existe. No, no, no es que yo tenga fe que el relojero existe. Sé que un relojero hace los relojes. Bueno, o sea, pues estás aplicando un principio filosófico, aunque no sepa filosofía. El principio filosófico que estás utilizando es que la prueba de que existe una inteligencia es su propia obra. Entonces, cuando yo veo una obra y me doy cuenta que esa obra no se puede haber hecho por sí misma, por sí sola, tengo que usar un principio filosófico que es el de causa-efecto. Esto que está acá es efecto de algo que fue su causa, ¿no? Entonces, el reloj es un efecto, ¿m? La causa es el relojero. Usamos un principio todos los días. O sea, si está lloviendo, suponemos que arriba hay nubes y chocaron entre sí, entonces comienza a bajar el agua. Pero yo capaz que nunca vi la nube, ¿no? O si cae un meteorito, bueno, supongo que estuvo en el universo. Bueno, evidentemente damos por sentado de que cuando hay un efecto existe una causa. Y damos por sentado también que cuanto más perfecto es un efecto, más perfecta es esa causa. Cuanto más perfecto es un reloj, más perfecto es el relojero que lo hizo. Este, aplicando metáforas futbolísticas, cuanto mejor es un gol, mejor es evidentemente el jugador que lo hizo, salvo que haya sido de casualidad, pero normalmente. Bueno, entonces usamos principios filosóficos, aunque no seamos filósofos, aunque nunca hayamos estudiado lo que es filosofía o lógica, y es que la prueba de que existe una inteligencia es su propia obra. Si por lo tanto aplicásemos eso también para la vida natural, deberíamos decir que entonces la obra que hay en la naturaleza que no fue hecha por el hombre no es capaz ni al día de hoy con toda la tecnología que hay, ni siquiera los chinos, de hacer una hormiga o un microorganismo que se encuentra debajo del mar que todavía nadie conoce. No solamente no lo puede hacer, no lo puede ni siquiera conocer. Bueno, si entonces la obra de lo que podemos llamar la creación, lo que vemos acá, no llamamos creación porque si no estamos presuponiendo que es creado, lo que vemos en la realidad tiene una perfección, pero no digo infinita, pero casi infinita, tenemos que concluir que lo que está detrás de todo eso debe poseer las perfecciones de todo aquello, ¿no? Entonces, dado que el hombre no se ha hecho a sí mismo, dado que el hombre no ha creado tampoco la propia naturaleza, ni lo que llamamos la creación, tenemos que llegar a la conclusión de que hay algo o alguien que poseyendo la perfección que al menos vemos acá, la haya comunicado. ¿M? Y como no podemos llegar hasta el infinito, porque si fuéramos hasta el infinito, nunca comenzaría nada. Esto es como una bola de billar, ¿no? Como decía Hume. Si esta bola de billar le golpea a esta otra y esta otra, esta otra, esta otra, esta otra, bueno, esta que está acá fue movida por esta que está acá. Y esta que está acá fue movida por esta que está acá. Pero si fuéramos hasta el infinito, no habría movimiento. Y si no hay movimiento, bueno, entonces deberíamos decir que acá nada se mueve, nada existe. Bueno, pero vemos en la realidad que las cosas son, que las cosas existen, que las cosas se mueven, que las cosas hay belleza. Bueno, por lo tanto tenemos que llegar a que hay alguna causa, no importa cómo sea, no importa si es Jesucristo o no importa, eso es un tema aparte, pero una causa que posee la suma de las perfecciones a la cual los hombres llamamos Dios, ¿no? Después veremos cómo son las propiedades, si ese Dios es bueno o es malo, si ese Dios es corpóreo o no es corpóreo, si ese Dios se puede inmiscuir en la vida de los hombres o no, es un tema aparte. Pero al menos comenzar a llegar por medio de la inteligencia y por ese principio filosófico que usamos nosotros todo el tiempo, ¿no? La prueba de que existe una inteligencia es su obra. Y cuanto más perfecta sea la obra, entonces ese hacedor más perfecto debe ser. Bueno, eso es un modo muy sencillo de explicar un poco algunas de las vías de San Tomás de Aquino para poder descubrir la existencia de Dios. Excelente, padre. Sí, yo creo que ahí se tocó incluso un poquito, fue la primera, la tercera. La primera, la quinta, también por la naturaleza, sí, sí.
Ujú. Yo creo que ahí también va a depender mucho del tipo de ateo, porque es que hay mucho, como dicen por ahí, ateillos que simplemente sus argumentos son basados en puros memes de internet, pero hay otros que realmente sí tratan de profundizar un poquito y en ese orden de ideas uno puede ir como eligiendo el tipo de argumentos, pero para eso sí se necesita que el católico quiera formarse y quiera aprender este tipo de Totalmente. cosas. Mira, una de las cartas de San Pedro, el primer papa, la primera carta del apóstol San Pedro, dice, sepan dar razones de vuestra esperanza, ¿no? O sea, sepan dar razones de lo que creen, no sean católicos brutos, ¿no? O sea, católicos ignorantes. ¿Qué quiero decir con un católico bruto o ignorante? Que aquel que se quedó con el mero catecismo elemental, básico, y que después nunca más repasó. Hay católicos que nunca en su vida leyeron los evangelios, por ejemplo. Hay católicos que no son capaces de decirte que es una virtud, ¿no? Que es la gracia, que es la misa. No. Entonces, y pasan toda la vida. Y capaz que son súper universitarios y fueron a Harvard y tienen un montón de conocimientos, pero en lo elemental de la vida cristiana, por ejemplo, son incapaces de decirte, y esto lo puedo hacer, lo hago de modo habitual yo, como desafío, la inmensa mayoría de los católicos que incluso van a misa son incapaces de recitar de memoria los 10 mandamientos. Si no lo saben, después cuando tienen que confesarse, ¿de qué se van a confesar? Sí, muchas veces se confiesan los pecados del otro. Vea, es que este me hizo esto, me hizo esto, me hizo. Eso puede ser también, sí. Es habitual. Sí. Claro que sí. Bueno, entonces en esta misma línea que íbamos, padre, bueno, digamos que convencimos a este ateo de que ya ahora sí cree en Dios, ¿cierto? En esta línea, pues, como de apologética, digamos, lo sistemática. Mm. Entonces, listo, digamos que ya convencimos a este ateo. Bueno, sí, hay un Dios, pero entonces a mí me parece, y es algo que, por ejemplo, yo decía cuando estaba en el ateísmo, yo creo que yo tuve una línea más o menos en ese sentido. Yo primero fui ateo porque no creía. Después, Bueno, cuando me vine a dar cuenta de que sí podía haber argumentos más o menos, entonces llegué al agnosticismo y entonces en esa duda yo cogía y decía, listo, el que mejor me demuestre las cosas. Si el creyente me demuestra que Dios existe o el ateo me demuestra que no existe. Tristemente, el que me demostró que sí existía algo fue desde el lado del ocultismo, entonces por eso me metí fue como por esa rama. Pero habiendo descubierto eso, lo que terminé haciéndome fue anticristiano, anticatólico. Entonces sí, existe Dios, existe el diablo, pero yo pensaba que Dios era malo. Me leí claro. la Biblia 3 veces para poder argumentar con el Antiguo Testamento de que en la Biblia habían más acciones malas por parte de Dios que por parte del mismo diablo. Yo decía, Dios, lo único que hizo el diablo fue causarle una terrible rasquiña a Job, mientras que Dios ha cometido un montón de genocidios, mató bebés, tiene un mandamiento que dice no matarás, y entonces él mismo sí mata, entonces no da ejemplo, este tipo de cosas. ¿Cómo resolvemos ese tipo de cosas si ya él dice, listo, sí existe Dios, pero me parece que Dios es un Dios malo? ¿Cómo reconciliamos esa persona? Bueno, en primer lugar que la iglesia desde el principio, ¿no? Y es más también, incluso antes de la iglesia, antes del nacimiento de la iglesia en cuanto tal, que nace el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, los judíos mismos leían el Antiguo Testamento, ¿no? Eso que decías recién, el Antiguo Testamento. Y eso que planteabas de un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento, más o menos, ¿no? Decirlo así, es una herejía muy conocida de los primeros siglos que se llama el marcionismo, ¿no? Con Marción, que era un hereje famoso que decía que el Antiguo Testamento incluso no estaba ni siquiera inspirado, ¿no? Que ni siquiera había que leerlo por completo. Pero hasta los mismos judíos, antes de la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, planteaban, y esto también está en la iglesia, que la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada según la tradición de la iglesia, o según la tradición, si queremos, judía, antigua, ¿no? Por lo tanto, la libre interpretación de las escrituras, leer la Biblia, yo tengo acá una Biblia, por ejemplo, siempre a mano, leer una Biblia cualquiera, ¿no? De modo, así como un protestante, eso nunca fue algo ni tradicional del mundo judío, precristiano, ni católico. Uno ve los primeros cristianos, los primeros padres apostólicos y todo, y siempre se dice que se lee la Sagrada Escritura in medio ecclesiae, significa en el medio de la iglesia, en el ámbito, no en el ámbito físico, no es que yo tenga que ir a un templo para leer la Biblia,
pero tengo que leer la Biblia con la interpretación que siempre se ha dado a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es verdad que en el Antiguo Testamento se ve a un Dios mucho más celoso, mucho más, si queremos, duro, porque también el pueblo que Dios había elegido era un pueblo de, como Jesús dice, ¿no? De dura cerviz, un pueblo de gente muy, pero muy bruta, un pueblo de gente muy apóstata. Basta que uno lea el libro del Éxodo cuando ve que los judíos se escapan se van a acordar todo lo que están mirando, seguramente, aunque no sean católicos, cuando los judíos se escapan de Egipto, ¿no? Y están 40 años divagando, girando en el medio del desierto. Uno dirá, bueno, pero a ver, si uno se pone, alguien me decía, bueno, pobre, con poco conocimiento histórico, padre, pero estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto y uno con Google Maps se da cuenta que hubiese tardado 3, 4 meses. Sí, claro. La diferencia es que te estaba guiando Dios y te estaba haciendo purificar en esos 40 años, ¿no? Primero que no había GPS en aquel momento, obviamente. Pero además estaban escapándose en un contexto súper hostil. Y en aquel momento, en el tiempo del Éxodo, los mismos judíos, la primera cosa que hacen cuando Moisés sube al monte Sinaí para buscar las tablas de la ley, se fabrican un becerro de oro, se fabrican un ídolo. Entonces Dios era muy, pero muy duro con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era durísimo, ¿no? Tanto es así que Jesús les va a decir, ¿no? Vosotros habéis, vosotros habéis trocado, cambiado la religión de mi padre por tradiciones de hombres. Esto es lo que se conoce como la cábala hebrea, la cábala judía, ¿no? La tradición espuria, como diríamos ahora, el progresismo católico, hoy por hoy, es la cábala judía. Entonces, sí, eso le hace para que cualquier parecido con la realidad de hoy, pura coincidencia también. De hecho, hay un libro muy famoso llamado De la cábala al progresismo, de un gran teólogo llamado el padre Julio Maindiele, que va explicando que así como la antigua cábala hebrea fue la tradición espuria mezclada con cosas de religiones falsas, el progresismo es al Antiguo Testamento lo que hoy los católicos progres quieren fabricar, siendo católico pachamámico, católicos pro homosexual, católicos pro aborto o lo que sea. Pero bueno, o sea, cuando uno no sabe, no conoce y se pone a leer una Biblia de entrada sin buenos comentarios, sin todo lo que han dicho los padres de la iglesia y todo, claro, las conclusiones que puede sacar aún del Nuevo Testamento son espantosas. Pero bueno, es el peligro de aquel que vaya a leer la Biblia y que tenga como única fuente de la revelación a la Escritura, cuando en realidad, primero, en principio era el verbo, en el principio estaba el logos, la palabra dicha, y recién después se pone por escrito lo que nuestro Señor dijo o lo que Dios reveló. Primero está la tradición de la iglesia con T mayúscula, no con T minúscula, con T mayúscula, o como pilar, todo aquello que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo, y que si tuvieran que narrar en todos los libros del mundo no acabarían los libros de San Juan al final de su evangelio, ¿no? Primero la tradición oral, y después algo de la tradición oral se pone por escrito, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha interpretado las escrituras en medio de iglesia, dentro del seno de la iglesia, como el mismo Jesús explicaba, o como los apóstoles mismos explicaban a sus propios discípulos. Bueno, pero eso es un tema bastante largo para explicar. Claro que sí, padre. Yo creo que en ese orden de ideas, con base pues en lo que usted está diciendo, aquí se me viene a la cabeza, entonces básicamente yo soy la prueba de que la sola escritura no tiene ningún sentido. Yo le leí la Biblia 3 veces y no me hice cristiano, me hice anticristiano. Entonces no es que sea tan sencillo que simplemente leer la Biblia y ella se interpreta sola. Digamos que ya este ateo se convirtió porque ya cree que Dios existe. Ahora listo, se da cuenta de que listo, este Dios es un Dios que realmente no es que sea un Dios malo, sino que más bien ha sido un Dios mal interpretado en las mismas escrituras, a la luz de lo que es obviamente el tiempo, la cultura, sin estar cometiendo obviamente anacronismos, porque muchos leen las escrituras como si hubieran sido escritas antier, con esa lupa del día de hoy. En ese orden de ideas, bueno, entonces él se va a encontrar, qué bien, listo, entonces Dios es muy bonito. Pero resulta que hay miles de religiones y todos dicen que creen en Dios y todos dicen que es el mismo Dios. Padre, ¿es el mismo Dios o cómo hacemos para darnos cuenta en dónde realmente se ha revelado este Dios? Bien,
Bueno, eso es lo que se llama la apologética católica, ¿no? O si queremos los motivos de credibilidad, de cómo darse cuenta de que está bien, bueno, pongámosle que yo creo en Dios, pero ¿cómo es ese Dios? ¿O dónde se ha revelado? ¿O quién es el Dios verdadero? Porque los judíos dicen que Dios es el Dios verdadero, Yahvé, pero que todavía no se ha encarnado, no ha llegado, no ha venido el Mesías. Los musulmanes dicen que de ninguna manera puede llegar el Mesías, porque Dios no se puede encarnar, de lo infinito no se puede llegar a lo finito. Los católicos decimos que sí, evidentemente, Dios se hizo hombre, ¿no? Los budistas dicen que no hay Dios, que todos somos Dios. Y así uno podría estar dando vuelta por todos lados. Entonces hay que buscar los motivos de credibilidad para ver si en algún caso, en alguna religión, aquello que llamamos Dios se ha intentado revelar y ha dado muestras o pruebas de su existencia y a su vez de cómo hay que adorarlo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Bueno, si uno se pone a pensar, en la única religión donde se han dado los motivos de credibilidad, que son los famosos milagros, es en la católica. ¿Mm? En la única religión que ha planteado la paradoja tremenda de que un hombre ha muerto y de que al tercer día ha resucitado y de que eran pocos hombres miedosos que de un momento a otro convirtieron un imperio completo como el imperio romano, fue en la católica. Entonces, esta es la pregunta que uno puede hacerse y que algunas veces, si a algunos les gusta el cine, me gusta mucho el cine, ¿no? Hay una película que se llama El caso de Jesús o algo así, de un periodista que real, que Ah, vive el de caso de Cristo, de Lis Strobel. exactamente, el caso de Cristo, donde un periodista dice, bueno, yo voy a dedicarme toda mi vida, bueno, algo parecido pasó con la película de Ben-Hur, ¿no? Con el famoso, la novela Ben-Hur y después la película, de alguien que estaba buscando la posibilidad de destruir el catolicismo, de hacer un libro para explicar que Cristo nunca fue Dios o que Cristo nunca existió, de hecho, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquella gente que se puso a estudiar seriamente desde el punto de vista histórico esta realidad, se encuentra con un caso histórico de una persona que vivió, que murió y que después resucitó. Y que esa persona se llama Jesucristo y que vivió y nació en Nazaret, en Palestina, en el norte de Israel, hace ya 2000 años, y que al menos tiene algo bastante particular, que incluso los autores no cristianos hablaban de él como algo muy extraño. Y que a su vez después sus seguidores, los discípulos llamémosle, o los apóstoles, comenzaron a realizar milagros comprobables. ¿Mm? Y hasta el día de hoy hay milagros comprobables. O sea, nosotros tenemos en la Iglesia Católica algo que no tiene nadie, pero hace que los católicos muchos no lo conocen. Por ejemplo, los milagros eucarísticos. Un pedacito aparentemente de pan que se transforma en carne y que puede ser estudiado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista fisiológico. Tenemos el milagro famoso de la sangre de San Gennaro en Nápoles, todos los años. Sangre que está hecha coagulada y que el día de la fiesta de este santo, que es mártir, se licúa. Y no pueden explicarlo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista empírico. Bueno, son milagros comprobables. Tenemos el tema de los incorruptos, los santos que han muerto en honor a santidad, Santa Bernardita de Lourdes, por ejemplo, y que hasta el día de hoy no pueden explicarse los médicos. ¿Cómo puede ser que un cuerpo permanezca intacto y que uno lo pinche y sale sangre? O sea, que no está modificado, no está embalsamado. Bueno, los motivos de credibilidad son los milagros y muchos católicos no los conocemos. Tiene toda la razón, padre. Qué pena le interrumpo un momento, porque yo Sí, cuando era ateo, yo precisamente decía, y yo listo, porque hay muchos católicos que precisamente hablan de los milagros, pero son milagros de que alguien está enfermo y entonces se curó y todo eso. Entonces uno colocando la vara muy alta, como ateo, me decía, no, a mí muestren un milagro a una persona que haya estado amputado y que le volvió a nacer un pie. Nunca un católico a mí me mostró el milagro del cojo de Calanda. Me vine a dar cuenta yo de ese milagro por ya siendo ejemplo, católico, ya habiendo estudiado. Y es uno de los más documentados. Y normalmente el católico, ¿en serio eso pasó? correcto. Exactamente, tal cual. De hecho, por las dudas, el que no conoce, este famoso milagro se encuentra, es un pueblito muy cercano a Zaragoza, donde se encuentra la famosa Basílica del Pilar, ¿no? La famosa iglesia, la Virgen del Pilar, la famosa Pilarica de España, donde un cojo, un hombre que era de 1500 o 1600, no me acuerdo bien, no tenía pierna, no tenía una pierna, tenía una pata que le faltaba. Y durante años, décadas, pedía en la puerta de la catedral del Pilar.
De un día para otro, una noche, muy devoto a la Virgen del Pilar, al tipo le creció una pierna. ¿Mm? Todo esto lo cuenta muy bien, si no me equivoco, ya estoy haciendo la memoria ahora, ¿no? Vittorio Messori, un gran periodista italiano, que un poco agnóstico cuando era más joven, pero que él explica este milagro de Calanda, que es una ciudad cerquita de Zaragoza en España, ¿no? Pero sí, es verdad, un milagro súper testificado por un montón de testigos. Pero bueno, el que no quiere creer no va a creer. Al final el tema de la creencia no es tanto de la inteligencia, sino que es de la voluntad. ¿No? El ateo, aun cuando vea muchísimos em, motivos de credibilidad, motivos para creer, si no quiere creer, no va a creer. ¿Mm? Es como nuestro Señor decía, ¿no? Que son ciegos, tienen ojos pero no ven. Sí, totalmente. Como lo decía aquí mi amigo San Agustín, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere, no tengo ninguno, Tal cual. definitivamente. Padre, entonces, sintetizando, vemos que una de las razones más importantes, o podríamos sintetizarlo así como dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Básicamente, sobre el resto de religiones, nosotros el cristianismo, como católicos, vemos en la resurrección el punto clave, donde o nuestra Totalmente. fe se para o se cae. Totalmente. ¿Cómo, cómo a una persona que venga de otra religión, con un escepticismo ante esto? Es más, yo tengo un amigo que precisamente él es, aunque no dice yo soy deísta, pues obviamente todo lo que cuando conversamos, yo digo, es deísta, es deísta. Y su filosofía de Cristo es haber leído, por ejemplo, todos estos libros de lo del caballo de Troya. Entonces, su cosmovisión es pensar y querer que Cristo sea ese mismo Cristo que dibuja este señor ahí en este libro. Y yo le he dicho, no, hombre, es que es la resurrección. ¿Cómo una persona así podemos demostrarle que la resurrección es real, que es un hecho y un evento histórico y que precisamente, como le dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe? Bueno, no, a ver, la ciencia histórica, para llamarlo de modo ambiguo, ¿no? Porque la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. El hecho de la historia es la narración de los hechos trascendentes del pasado. ¿M? La definición clásica de historia es esa. Y el marco de la resurrección de Cristo, si bien se comprende desde el punto de vista teológico, también se analiza desde el punto de vista histórico, ¿m? Porque sucedió en la historia, ¿no? La resurrección no se da en el no tiempo, se da en el tiempo, y todo lo que se encuentra en el tiempo es medible desde el punto de vista histórico, o es narrable al menos desde el punto de vista histórico. La, la historia tiene a su vez una falencia, que uno no puede recrear la historia. Yo no puedo recrear la entrevista entre Bolívar y San Martín. No la puedo recrear. No puedo recrear no sé, la invasión napoleónica a los Estados Vaticanos. No puedo recrear el asesinato de Julio César. O sea, hay un cierto grado de certeza en las ciencias que va variando. No es la misma la certeza matemática que la certeza metafísica o la certeza histórica, ¿no? Eh, si uno le preguntara a ese muchacho, amigo tuyo, cómo se llama su abuelo, o cómo se llama su bisabuelo, o dónde vivía su bisabuelo, probablemente él nunca lo haya visto, ¿no? Pero él va a tener un grado de certeza histórica, porque por la fe que él tiene, la fe con F minúscula, en su papá, en su mamá, en sus tíos que le contaron la historia de su bisabuelito. Bueno, en todo usamos la creencia, la fe con F minúscula, ¿no? Creemos en algunas cosas porque nos la han narrado ciertas personas que son confiables para nosotros, ¿no? Los testigos ante un caso jurídico, lo que fuera, em, eh, terminan siendo ellos objeto de fe, porque el juez le cree o el jurado le cree a esa gente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la historia. Cuando uno analiza las fuentes históricas, hay un grado de certeza histórica que no es el mismo grado de certeza matemática o metafísica o lógica, porque no tiene el mismo grado de abstracción en una ciencia y en otra ciencia. Por lo tanto, en la ciencia histórica,
usamos mucho de esa creencia en las fuentes, ¿no? Por eso es tan importante las fuentes históricas que uno utiliza, ¿no? Y si esas fuentes, y cuanto más, perdón, y cuanto más fidedigna sea esa fuente, mayor grado de credibilidad voy a tener, ¿no? Aquellas personas que estuvieron dispuestas a dar su propia vida por esa verdad que estaban narrando y que sellaron su predicación con su propia sangre, ¿no? O sea, muy poca gente entrega su vida por un ideal como eso, como ese. O hay que entender que estaban completamente desquiciados, completamente locos, una especie, algunos explican así, ¿eh? Algunas que no quieren entender explican que era una especie de demencia colectiva de algunas personas en los primeros siglos del cristianismo, porque creían en algo que nunca habían visto, ¿no? Entonces, una especie de imaginación colectiva. O, evidentemente, estaban testificando algo que era real, ¿no? Por eso, desde el principio se leen los evangelios que la primera cosa que hicieron los judíos fue hacerle decir a los soldados que estaban custodiando el sepulcro que habían robado el cuerpo. ¿Mm? O sea, para no explicar que había resucitado el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer yo humildemente diría, cómo hacer para analizar el grado de credibilidad? Bueno, yo comenzaría leyendo los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro de historia de la iglesia que se escribe. Lo escribió uno de los, mm, no de los 12 apóstoles, pero uno de los discípulos del Señor, que fue San Lucas, ¿no? Y escribió poco a poco cómo se fue desarrollando el nacimiento de la iglesia en ese librito que está al final de los evangelios, llamado Los Hechos de los Apóstoles. Y viendo cómo eso se fue rápidamente diseminando, y reitero lo que decía antes, algunos motivos de credibilidad, como de 12 hombres o de 11 hombres, porque Judas se había matado ya, de 11 hombres timoratos, cobardes, pusilánimes, traicioneros, pues traidores, a Jesús lo dejaron todos, salvo San Juan, todo el mundo lo dejó en la cruz, ¿no? Se fueron. ¿Cómo se convirtieron de un día para otro en gente que eran apóstoles de fuego, que no podían amedrentarlos, que mataron a todos salvo a San Juan, y que a su vez estaban dispuestos a dar su propia vida? Eh, Nadie da la vida por una falsedad. Llega un momento cuando dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, la verdad que es mentira lo que estoy diciendo, miren, perdónenme, yo estaba intentando engañarlos. Pero bueno, los motivos de credibilidad, para mí, desde el punto de vista histórico, se dan analizando la misma historia de la iglesia o el mismo origen de la historia de la iglesia. Genial, padre. Yo creo que yo ahí podría de pronto acotar a dos cosas. La primera, cuando usted dijo que hay gente que dice que no, que era de pronto demencia colectiva, miseria colectiva. Haciendo gala de, por ejemplo, de la película que mencionaba ahorita, la del caso de Cristo, este mismo Lee Strobel se entrevistó con una psiquiatra que fue nominada a premio Nobel y que era pues una dura y que aparte de todo era agnóstica. Y cuando él fue a preguntarle a ella si es posible que toda esta gente hubiese sufrido de histeria o de demencia colectiva, ella siendo agnóstica le dijo, si en esa época esa cantidad de gente hubiese sufrido de demencia colectiva, eso para la psiquiatría sería un milagro más impresionante que la misma resurrección. Claro. Entonces ya por ahí se cae bueno esa parte. Y segundo, en esta cuestión de las personas que se inmolan o se hacen matar por defender una verdad, pues hay muchas personas que también dicen, pero vea a la gente del Islam que coge, por Alá, y se inmolan y se explotan y todo esto. ¿Cómo responderle a estas personas? Bueno, esas personas del Islam lo hacen porque está escrito en el Corán, pero no tenemos ningún milagro comprobable, como en el caso de la Iglesia Católica. Yo, fuera del tema de la resurrección, voy a los milagros del día de hoy. Lo que hablamos antes, los milagros eucarísticos, los incorruptos, la gente que va a Lourdes y se sana. Por ejemplo, tenemos en Lourdes varios milagros de gente que se sana, comprobado por la medicina. Hay un apartado especial médico, donde muchos médicos van a testimoniar su propia conversión a partir de una curación instantánea, de un momento a otro, solamente con tocarse o con bañarse o con tomar algo de agua de Lourdes. Desafío entonces a alguien que sea musulmán, protestante, judío, ateo, budista, lo que fuera, que me diga, que me muestre este tipo de milagros en sus religiones. Los motivos de credibilidad se dan muchas veces en los milagros. Dios los permite para eso.
pero son simplemente motivos de credibilidad. Dios no existe porque hace milagros, ¿no? Más bien, los milagros se dan porque Dios existe, ¿no? O sea, es distinto. Y a veces Él quiere motivar la fe de los no creyentes por medio de un hecho sobrenatural, asombroso, decimos milagroso, y a veces quiere que vivamos de pura fe, que es el mejor modo, porque uno finalmente termina creyendo en Dios porque Dios mismo se ha revelado, y no porque me está mostrando que puede hacer o no sanar un muerto o no. A ver, ¿qué milagro más grande que la creación de todo el mundo de la nada? Qué maravilla, quiero decir, más grande que eso, ¿no? ¿Mm? Claro, padre, totalmente. Y aquí de pronto también haciendo un comentario de un amigo en común, de Santiago Alarcón, a él le escuché un argumento también respecto de esto, y él dice, hombre, pues por las fuentes también, porque es que los cristianos, muchos de los que se hicieron matar en esa época, ellos vieron a Jesús resucitado, mientras que muchos de los que están matando acá es porque alguien se los dijo, listo, tienen una fe muy grande, pero no estaban cerquita de eso, mientras que los apóstoles sí podían tranquilamente haber dicho, no, 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 yo me retracto, no se retractaron porque lo vieron, fueron testigos presenciales. Padre, entonces digamos que con esta persona que estamos tratando, que fue ateo, y listo, ya existe Dios, pasó por ese anticristianismo y entonces ahora ya veo que sí hay un Dios que no es malo y todo esto, veo y creo en la resurrección de Cristo, pero entonces sí, los milagros, y entonces me topo con chorrocientas mil denominaciones protestantes que me dicen, en mi iglesia es verdadera porque todos los días hay milagros, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sé, padre, que esa iglesia no es la verdadera? ¿Cómo sé que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo si en esas iglesias también hay un montón de milagros? ¿Cómo sé que esta sí es la verdadera iglesia fundada por Jesucristo? Bueno, sabemos que es la iglesia fundada por Cristo porque uno se da cuenta que a partir de los primeros cristianos, los primeros apóstoles de Cristo, los apóstoles y a su vez los discípulos de los apóstoles, uno tiene que preguntarse si lo que hoy creemos en la Iglesia Católica, o mejor dicho, más fácil, habría que buscar, como una vez me dijo un protestante a mí, que después hizo católico, yo estaba buscando en cuál de todas las denominaciones cristianas se sigue creyendo lo mismo que se creía en tiempos de los apóstoles. Entonces, cuando uno diga, si yo digo, a ver, en los ortodoxos, en los protestantes, en los bautistas, en los, qué sé yo, no sé, en cualquier cristiano, si alguno cree lo mismo que creían los cristianos del primer siglo, del periodo llamado apostólico, entonces esa es la iglesia que mantiene la misma unidad, porque si nuestro Señor dijo que hay una sola iglesia, bueno, tiene que estar la verdadera iglesia en una de todas estas denominaciones cristianas. Bueno, entonces la pregunta es, que se hacía él, y a su vez eso fue lo que a él los motivó a hacerse católico. ¿En qué iglesia hasta el día de hoy, hoy en día, se mantienen las mismas creencias y la misma doctrina que tenían los apóstoles o, si queremos, los discípulos de los apóstoles? Y para eso es muy fácil, una cuestión bibliográfica. Uno se va a ver la Didache, se va a ver las cartas de San Clemente, se va a ver la de San Justino, se va a ver lo que se llama la patrística apostólica. Los primeros padres de la iglesia son los primeros siglos primero y segundo. Y ahí está todo puesto ya, desde los sacramentos, la confesión, la comunión, el bautismo de los niños, la creencia en el purgatorio, todas las famosas discusiones de siempre, protestantes. Pasa que muchos no leen. Muchas veces un protestante lo que hace es repetir versículos de memoria, no leídos dentro de en el contexto de la iglesia, pero cuando se pone a leer, se agarra la cabeza. Es lo que le pasó a Carla Newman, San John Henry Newman, ¿no? Cuando se dio cuenta, se quería matar al tipo, se quería matar. Me tengo que ser católico, o me tengo que ser papista, en el sentido peyorativo del término, ¿no? Claro, porque nosotros no estamos creyendo lo mismo que lo que creían los primeros apóstoles. Es como me decía una vez un protestante que muy estudioso de la patrística, ¿no? Dice, padre, yo un día me di cuenta que yo era un hereje. Buenísimo. Yo me di cuenta que yo era un hereje de los primeros siglos. Entonces yo estaba creyendo y estaba predicando, tipo era predicador, ¿no? Estaba predicando lo que los herejes del siglo primero predicaban. Ya estaba respondido en el siglo primero todo esto. Entonces yo me di cuenta y caí en mi cuenta que yo era un hereje. Bueno, la verdad que es espectacular la anécdota contada por él, ¿no? Pero dijo, bueno, me tengo que poner a leer a ver en qué creían los primeros cristianos. Y si los primeros cristianos creían
en lo que alguna denominación católica o cristiana, mejor dicho, cree hoy, bueno, lamentablemente, me guste o no me guste, tendré que decir, rendirme ante esa iglesia. Y bueno, entonces ahí llegó el catolicismo. ¿Mm? Una belleza, padre. Yo creo que este video va a ser cómo convertirse en una hora, No, prácticamente. no creo Bueno, nada. y llegamos aquí, a la Iglesia Católica, donde no se crean, los que están viendo en este momento y los que van a verlo luego, no se crean que no, que es que aquí tenemos también una unidad impresionante. Lo digo yo de manera personal también, porque obviamente venimos y Obvio, entramos aquí a la Iglesia Católica y cuando yo totalmente. entro me doy cuenta que yo me puse a estudiar la apologética porque yo creo que, o sea, yo venía de un ateísmo muy militante donde discutía por todo y con todo el mundo y entré pues obviamente a la Iglesia Católica a buscar respuestas y buscando respuestas me topo con la apologética, comienzo a aprender sobre mi fe y me doy cuenta que católicos que llevan toda su vida siendo católicos no conocen la fe que yo aprendí en 1 o 2 años. Yo llevo 8 años en este proceso de conversión y uno se da cuenta y se choca y uno dice, bendito sea el Señor, cómo es que realmente la pereza a muchos les puede, ¿cierto? Y en ese Claro. sentido yo he notado, padre, que muchos se basan más en su fe, en lo que son las revelaciones personales. Y muchas veces ponen esas revelaciones personales por encima de lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición y lo que dice el magisterio. Lo que me dijo un místico, lo que me dijo el que se le apareció a la Virgen, lo que yo siento que Dios me está diciendo y así yo contradiga lo que sea, yo siento que Dios me lo dijo y punto, esta es la verdad. ¿Qué le podemos decir a estos católicos, padre, que están basados en eso? Entonces creo que cómo regulamos esa balanza, padre, bien hecho. Bueno, a ver, es una tentación muy de nuestros tiempos, ¿no? El tema del aparicionismo, las supuestas videntes, las supuestas profecías y todo esto. Miren, la revelación pública se encuentra acá, en la Sagrada Escritura, interpretada a la luz del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Punto. Y la revelación pública se cerró con el último de los apóstoles, a la muerte del último apóstol, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno se pone a buscar otras revelaciones distintas de la que ya Dios nuestro Señor ha revelado, esto no quita, no significa que porque la revelación pública haya terminado, Dios no pueda seguir revelándose con B corta, no revelándose, no con B larga de rebeldía. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente no conoce la revelación pública, la escritura o el catecismo, quiero decir en este caso concreto, y está buscando siempre como una especie de curiosidad malsana, de curiosidad o de moda espiritual. Es una especie de falta de pudor, pero no en lo carnal o en lo sexual, de falta de pudor espiritual, ¿no? Que es parte de la falta contra la virtud de la templanza, ¿no? La curiosidad. Está buscando cosas siempre nuevas, la última aparición, el último, o esos católicos que están buscando el último escándalo que existe en la iglesia, del último cura, del último papa, del último cardenal, del último obispo que dijo, y terminan basando su espiritualidad en eso. ¿M? Y después y no construyen sobre algo hacia adelante, sino que construyen siempre la retaguardia, ante la defensa o peor todavía, ante las cosas, digamos, de apariciones. Solamente hay que creer en aquello que la iglesia dice que hay que creer. Creo que era San Agustín el que decía, ¿no? Yo no creería en los evangelios si la iglesia no lo dijera de esa manera, ¿no? O sea, yo no creería que la Biblia está inspirada si la iglesia no dijera está inspirada la Biblia. Entonces, y a su vez dentro de las revelaciones hay algunas que están aprobadas por la iglesia y otras que todavía no. Entonces, en las que todavía no, yo siempre digo lo mismo. Mira, a mí me cuesta, lo digo de modo irónico, ¿no? Como soy yo muchas veces. A mí ya bastante me cuesta creer en lo que está en la Biblia, en lo que está en el credo, en los mandamientos. O sea, miren si me voy a poner a buscar yo otra cosa más para creer. O sea, bastante tengo con lo que tengo, digamos, ¿no? Y me tengo que... Entonces, ¿para qué está buscando más, digamos, ¿no? Pero hay gente que está como siempre buscando y se pasa la vida así, ¿eh? Y se pasa la vida y no edificó su casa sobre roca, sino que la edificó sobre modas espirituales, digamos así, ¿no?
Perfectamente, padre. Le cuento, padre, que por ejemplo, mi proceso empezó en un retiro de lazos de amor mariano. Yo sé que usted quiere también bastante a la comunidad. ¿Qué nos podría decir y aconsejar a tantos que, pues yo vivo aconsejándoselo a muchos amigos que también les encanta el tema de la apologética, de buscar respuestas y todo esto? Yo vivo aconsejándoles el tema de la consagración a Jesús por María, que eso es como un anclarse y realmente conocer nuestra fe como debe de ser, entender como una buena espiritualidad y que, bueno, la Virgen María pues también lo pidió, de consagrarnos pues como tal a su Inmaculado Corazón. ¿Qué consejo nos daría, padre, entonces referente a este tema de consagrarse, que es aceptar nuestros compromisos bautismales? Bueno, a ver, no es otra, o sea, la consagración a Jesucristo por medio de la Virgen Santísima no es otra cosa que renovar las promesas bautismales, ¿no? O sea, que es renovar aquello a lo cual nos comprometimos nosotros mismos en el bautismo, cuando lo hicimos, si alguien se bautizó de grande, lo hizo de viva voz, digamos, o a lo que se comprometieron sus padres y padrinos en ese momento, ¿no? Que es a intentar cumplir ni más ni menos que con lo que nuestro Señor nos enseñó. Si uno quisiera resumirlo a esto, a ver, lo podemos resumir en las famosas frases de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, en las bodas de Caná. ¿Qué es lo que la Virgen María le dice a los comensales o a los maestresalas, a los mozos, a los que estaban sirviendo, ¿no? Algo muy sencillo, hagan todo lo que Él les diga. O sea, la Virgen le dijo esto a los que estaban sirviendo en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Y esa es la frase de la Virgen María, no pide otra cosa distinta, ¿no? La Virgen María siempre va a remitir a su propio Hijo, ¿no? Que a su vez de ser su Hijo, es su propio Señor, ¿no? Entonces la misión de mediadora de las gracias, o a su vez que decimos de la Virgen corredentora, porque sufrió y padeció con su Hijo también lo que su Hijo iba a pasar en la cruz, ¿no? Aunque sea de modo espiritual. Bueno, ella misma remita al Señor. ¿Y el Señor qué nos está diciendo? ¿Cómo llegar al cielo? Porque al final de cuentas, Dios nuestro Señor vino al mundo para abrirnos las puertas del cielo y a su vez para enseñarnos cómo llegar al cielo en este poquísimo tiempo que no tiene de vida, ¿no? Yo siempre tengo acá, perdón, si uno es impresionable, adentro, arriba de mi escritorio, siempre tengo un cráneo, ¿no? Siempre, hace años, que tiene una frase escrita, dice, pasa la escena de este mundo, ¿no? Es un cráneo que me regaló mi hermano mayor, que es médico, cuando estudiaba anatomía. Y, y yo trato de vivir todos los días como si fuera el último día que voy a vivir. Porque realmente la vida pasa de un modo muy rápido. Y en cualquier momento nos encontramos con el Señor y llegó el juicio y se acabó. Se acabó. Se acabó esta escena, ¿no? Se acabó esta escena como en un teatro. Entonces tengo que estar con las valijas listas. Y para saber hacer esas valijas, Dios nuestro Señor vino a la tierra. ¿M? Y la Virgen Santísima nos dijo, hagan todo lo que les diga. Qué belleza, padre. Bueno, padre, un último consejo entonces, por favor, para las personas que quizás están viendo este video o lo van a ver más adelante y están buscando, pero que ya de una vez, por favor, encuentren, que están buscando esa verdad, padre, que quizás tienen piedritas en el zapato, dudas, preguntas, objeciones y que quizás no han podido abrazar todavía la fe de una manera radical y contundente. ¿Qué se le puede decir a estas personas? Bueno, miren, aunque parezca un cliché o una cosa cursi, em, que abran su corazón a Cristo. Que no, que es el único que puede finalmente llenar todas las aspiraciones y los deseos que uno tiene, ¿no? No conozco a ningún ateo, a nadie que no haya al menos leído los evangelios y no se haya emocionado con la vida de ese hombre que llamaban Jesús Nazaret y que decía al mismo tiempo que era Dios humanado, Dios hecho hombre. Que no se cierren, porque al final de cuentas, reitero, no es un tema de la inteligencia, es un tema de la voluntad. La misma santidad no radica en la inteligencia. Santo Tomás dice, no se le dice bueno a un hombre porque tenga buena inteligencia, sino porque tiene buena voluntad. ¿M? Cuando un hombre es inteligente, se le dice, cuando un hombre tiene buena inteligencia, se le dice inteligente. Pero cuando un hombre es bueno, es porque tiene buena voluntad, se le dice bueno, es santo. Entonces, que abran su alma a Cristo realmente, que lo dejen entrar, que lean una vida de Cristo, lean los evangelios, a uno de los cuatro por lo menos,
y vean si ha habido en la tierra al menos alguien que haya enseñado algo distinto que él y que lo haya corroborado con su propia vida. Nuestro Señor murió no por sus amigos, murió incluso por sus enemigos, ¿no? Nosotros estamos representados en aquella gente que un día lo aclamaba como el rey Mesías, ¿no? El rey Osán, el hijo de David, bien, bendito que viene el nombre del Señor, y a los pocos días crucifícalo, ¿no? Bueno, él murió por todos y murió perdonando. No hay nadie más grande que él. Amén. Bueno, padre, para no quitarle más tiempo, sé que allá en Argentina obviamente ya está tarde, entonces nada, para despedirnos le voy a pedir por favor que nos regale su bendición. Cómo no, desde ya. En nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Te pido especialmente que aquellas personas que han escuchado o vayan a escuchar esta conversación sean edificadas por medio del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga el Todopoderoso Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación, William. Gracias a usted, padre, por haber participado aquí en este humilde espacio que es su casa y donde tratamos de enfocar la fe de la mejor manera. Para todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy, y a las personas que lo van a ver más adelante, recuerden, si no están suscritos, suscribirse, darle like, y como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, y por eso, preguntando, se llega a Roma. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica.